Buenas tardes. En nombre de Fundación Amparo de Lucía Alonso Espinosa, directora general de esta institución, y del mío, les doy la más cordial bienvenida al Museo Amparo. El día de hoy estamos inaugurando la exposición Rodrigo Moya, México, proyecto que revisa la producción del fotógrafo Rodrigo Moya entre 1955 y 1968. Este es un proyecto que estamos haciendo en colaboración con el Centro de la Imagen en Ciudad de México, y también agradezco la presencia de su directora, Elena Navarro. La muestra, curada por Laura González Flores y compuesta por aproximadamente 200 fotografías, además de material documental, plasma el proceso de cambio en nuestro país a través de la mirada crítica de Rodrigo, mostrando a lo largo de 5 núcleos temáticos escenarios complejos y contradictorios que transitan entre la modernidad y la tradición. Nos sentimos muy afortunados hoy de poder presentar este proyecto. Agradezco la presencia, obviamente, de Rodrigo, de Laura González, también el apoyo de Diego Vázquez, de Susan Flaherty, fundamental para llevar a cabo este proyecto, y de Rafael Ortega, quien se encargó de la producción del video que verán al final de la exposición. También, y como siempre, mis gracias al equipo del Museo Amparo por su dedicación y poder presentar, como verán ustedes posteriormente, la exposición. Arrancamos este año con este proyecto, un proyecto importante, muy importante para nosotros, en espera de que lo disfruten, y los dejo con Rodrigo y con Laura. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al Museo Amparo y al Centro de la Imagen por darnos a Rodrigo y a mí la oportunidad de preparar esta exposición, que realmente es una oportunidad insólita, porque no muchas veces tenemos la oportunidad desde México de hacer proyectos de investigación de largo aliento y de hacerlo conjuntamente, el artista, el fotógrafo y la curadora, pues con esta profundidad y este rigor con el que nos hemos abocado a este proyecto. Entonces, esta va a ser una conversación en donde intentaremos transmitir para ustedes algunas de los valores, de nuestros intereses que están ahí en la sala, y que probablemente les servirán a ustedes para entender desde otro modo, desde el punto de vista del autor y de la curadora, esto que está en las salas. Rodrigo, buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Es una aventura, una exposición de este calibre, tanto para quienes la realizamos como para los que la van a ver. Yo creo que tiene muchas cosas un poco insólitas, un poco que no cuadran con la generalidad de las exposiciones. Es un trabajo de Laura muy original, que entró muy a fondo, más allá de lo que imagina el fotógrafo. Siempre hay una dicotomía entre el fotógrafo y los curadores. El curador ve una cosa con otros ojos y nosotros vemos otra cosa. Vemos el pasado, lo que hicimos, en qué condiciones se fabricaron esas fotografías, y el curador ve cosas distintas, y al ponerlas en una puesta en como esta de aquí, que es muy espectacular, pues el primer sorprendido es el fotógrafo. Yo espero que también ustedes se sorprendan un poquito y que encuentren tanto datos de información como datos de belleza, de estética y de humanidad, sobre todo, que es lo que siempre me preocupó. Bueno, con su característico sentido del humor, recorriendo la exposición y criticando a los curadores porque nos tenemos mucha confianza, Rodrigo decía, bueno, es que ante los curadores, los fotógrafos, debemos de tener voz, voto y veto. Entonces, no sé si quieras comentar esto, porque no siempre estuvimos de acuerdo en el material que teníamos delante,
había algunas discrepancias a veces. Cuéntame. Sí, bueno, es lo que decía, ¿no? Que son dos pares de ojos que ven de distinta forma y desde distinta distancia en el tiempo, ¿no? Yo soy mucho mayor, pero mucho, no sé cuánto, que Laura, entonces tuve una visión de un México que ya en cierta forma ha pasado, en otras persiste, en otras ha empeorado. Entonces, claro, generalmente el curador a veces es improvisado, a veces son gentes, es un oficio nuevo, que se habilitan de curadores, como decir, bueno, quiero ser fotógrafo, quiero ser curador. Muchos fotógrafos derivan a la fotografía y viceversa. Entonces, pues trabajar con Laura fue muy emocionante porque realmente entiende uno lo que es un curador. Y yo no lo entendía muy claramente, ni me interesaba entenderlo. Pensaba que era un poco de improvisación, este mundo de la curaduría, o sea, de ver un conjunto de fotos de un autor y darles una contextualización y ponerlos en un muro, en algún lugar, para que la gente los vea con cierto orden y con cierta dosis de emoción también y mucho de arte, ¿no? Entonces, sí, yo reclamé, platicando con Laura en algún momento, que generalmente no participan en la curaduría, participan dando las fotos y algunas opiniones improvisadas, pero generalmente no tienen ni voz, ni voto, y mucho menos veto. El veto es algo terrible, pero con ella, con Laura, logramos, a pesar de esas discrepancias de las que hablan, una coordinación al final muy fina, muy bonita, ¿no? Yo la dejé hacer, no quise intervenir más, porque vi que lo que estaba haciendo era bueno, y ella también me respetó mucho mis puntos de vista. Entonces, en la complejidad de una curaduría, en esta hay una relación muy grande entre el curador, que ve todo el material durante semanas, quizá meses. Además, ella conoce mi trabajo de hace tiempo y no es fácil, es un proceso complicado y aquí van a ver el resultado. Ahora ya. Bueno, yo agradezco mucho la confianza que me tuvo Rodrigo porque abrió su archivo. Y yo sé que abre su archivo a muchas personas, pero en este caso lo abrió con mucha confianza a que yo viera lo más íntimo del trabajo de un fotógrafo, que son los negativos. Él me decía, mira, tengo unas carpetas en donde ya está lo mejor de mi trabajo. Y entonces, bueno, así como él se queja de los curadores, a veces los curadores nos quejamos de los fotógrafos, ¿no? Porque ya nos dan el trabajo editado, entonces es como que ya está la mitad del trabajo hecho. Y en cambio él me tuvo mucha confianza, y se lo agradezco públicamente, de dejarme ver ese material en bruto que son estos bellísimos negativos que él hizo en una época en que se trabajaba muy rápidamente en la prensa y que sin embargo en su caso esos negativos que fueron negativos utilizados para un trabajo de prensa sí estaban muy cuidados, muy bien revelados, y cada uno de los negativos de formato 6x6, él trabajaba con una Rolei en una de esas cámaras con negativos de medio formato, de 6x6 centímetros, tenía un pequeño contacto. Y ese contacto no estaba hecho como en el trabajo de prensa al aventón rápido para ver un poco el negativo y luego sacar la copia, sino eran pequeñas copias en miniatura. Y entonces algo que ustedes van a poder ver en esta exposición son algunos, no todos, de esos contactos maravillosos que tal vez nunca he impreso en grande y que los dejé en pequeñito para que ustedes, ¿no?, el público, puedan ver ese encuadre, que es un encuadre en bruto, es un encuadre, digamos, cuadrado, que él después edita y lo transforma en una imagen rectangular en un sentido horizontal o vertical.
Bueno, sí, todo lo que dice Laura es cierto, tuvo un acceso ilimitado y descubrió, entre otras cosas, esta peculiaridad del contacto hecho con mucho cuidado, como si fuera una copia para el periódico, una copia para vender. Sí, era algo más que el contacto, que es simplemente, como la palabra lo indica, el contacto entre el negativo y el papel sensible. Entonces eso da una idea primaria y primitiva de lo que es la imagen. Pero yo fui muy fanático del laboratorio. En todas las casas donde habité en larga transcurso como fotógrafo, siempre tuve un laboratorio en casa, a veces en una recámara, a veces en el cuarto de servicio arriba, siempre improvisaba, ¿no? Porque hacía mucho laboratorio, ¿no? Para mí la copia fotográfica es muy importante y yo le doy mucha primacía, ¿no? Respeto mucho las indicaciones de los fabricantes. Realmente las sigo a pie de la letra porque mucha gente me pregunta, ¿y cómo logras estos tonos y cómo logras estos contrastes? Yo digo, sigo las indicaciones del fabricante. Ellos tuvieron ahí una cantidad de talentos y de sabios estudiando los papeles, pues ¿para qué me mato yo, no? Y invento fórmulas nuevas, que muchos colegas lo hacían, ¿no? Tenían truquitos y un poquito más de bromuro y un poquito más de lón. No, mis fotos son muy directas, salen de la cámara, pasan por el laboratorio y van al periódico, ¿no? Es fácil suponer que el 90% de las fotos no se publicaban, pero yo hacía fotos, las revelaba, las archivaba y al final del tiempo, al final de 50 o 60 años, pues esas fotografías, esos negativos ya forman un acervo que habla mucho de otro tiempo de México y el cual auscultó, escarbó, investigó con mucho cuidado y mucha inteligencia y mucha cultura plástica. El curador ante todo debe tener una cultura artística muy desarrollada, un sentido plástico de las cosas que vienen desde de historia del arte, ¿no? Entonces Laura con ese bagaje pues fue armando ese caos aparente y dando como resultado lo que vamos a ver. Bueno, hay que decir que es fascinante ver el encuadre total y luego ver aquello que le interesó al fotógrafo destacar o visibilizar. Y entonces tuvimos muchas charlas con respecto a eso. Y entonces sí me gustaría hablar de algo que es como delicado en el caso de la fotografía, porque hay con la fotografía esta idea de que la fotografía prácticamente se hace sola o por mediación de la cámara, y en el caso de los fotógrafos, por oposición a los pintores o a otros creadores, la gente piensa, bueno, no hay una real creatividad o es difícil hablar de autoría o de autenticidad o de estilo en el caso de la fotografía, porque ¿cómo definir el estilo de un fotógrafo con respecto a otro cuando la cámara parece que hace mucho de eso? Entonces, sí me gustaría decir que para mí fue un reto en esta exposición el observar no uno, sino muchísimos negativos de Rodrigo. Prácticamente vi todos los negativos en su archivo que no tocaban al tema de la exposición, que es México, y que el ejercicio de verlos todos a lo que llevó es a tratar de, al ver uno y ver otro y ver otro y ver otro, tratar no de ver el conjunto, sino de ver aquello que destacaba del conjunto y que era algo reiterativo. Entonces, algo que ustedes podrán observar en esta exposición es que hay determinados ejercicios por parte del fotógrafo que sí son ejercicios de estilo, que sí son
ante una determinada realidad y con un aparato que es una cámara que muchos podemos utilizar, si hay algo único por parte de este fotógrafo, de este autor, que son elecciones de él y una posición ideológica o una posición, digamos, humana ante la realidad que tiene delante. Entonces, sí me gustaría que habláramos de eso porque es algo de lo que no hablamos cuando hablamos de fotografía, que es cuáles son las selecciones, digamos, técnicas, y cuáles son las opciones o el posicionamiento del fotógrafo ante lo que tiene delante que lo hacen único. Entonces, aquí lo que ustedes van a ver, y es algo que se intenta destacar en la exposición, es que la comisión que tenía Rodrigo en aquella época, que es entre 1955 y 1968, por parte de las revistas, era la de mostrar la modernidad de México, el mostrar un México luciente, próspero, el México del desarrollo estabilizador. Era para lo que le pagaban. Y Rodrigo hace eso, pero también hace otra cosa. Ante esa realidad del México, digamos, próspero, era un México que en aquella época tenía un 6% de crecimiento, él ve otras cosas, ve periféricamente. De la comisión que tiene, ve el otro lado. De ese México moderno ve aquello que está aplastando o afectando a las clases medias, a las clases bajas, y que es este desarrollo económico cuyo otro lado es, por ejemplo, de las unidades habitacionales como Tlatelolco, que eran modernas y que se construyeron en aquella época, ve un letrero que destaca en la foto y que cuando ustedes entran a la exposición van a poder ver. Es una foto increíble de Tlatelolco que parece una maqueta, ¿no? Se ve como un rozco, ¿no? Como un cuadro abstracto. Ve esa cuestión periférica que tiene que ver con el otro lado de las cosas. Y siempre hay como claves en las fotografías que nos hacen ver ese otro lado, no el México próspero del desarrollo estabilizador, sino el de las clases medias que tienen la vivienda hipotecada, ¿no? Entonces me gustaría que nos hablaras de eso, de cómo ante esa comisión, por ejemplo la comisión de Salvador Novo de retratar un México sin personas, tú decides acercarte a las personas, o cómo ante este México de cristales y acero que se va construyendo en la Avenida Reforma, lo que a ti te interesa destacar es ese personaje que como una hormiga va limpiando los cristales y que hace ese trabajo increíble ¿no? de ir bajando con una cuerda, con un paño, limpiando todo eso que debería de quedar reluciente. Bueno, sí, los fotógrafos cuando decidimos dar ese paso en la vida que nos convierte en fotógrafos, pues tenemos varias vías, varios caminos, algunos dilemas, y en general el universo fotográfico de mi época era muy plano, es decir, había pocas posibilidades de hacer fotos críticas, inclusive fotos estéticas. Todo giraba alrededor de la información política. Recordemos que en ese entonces yo empecé la fotografía recién que dejé la facultad de ingeniería. En 54 hice mi aprendizaje muy intenso con un gran maestro, y en 55 ya fui fotógrafo de planta en la revista Impacto, y todo era lo mismo, y notable. Y entonces por eso la fotografía prosperaba solamente entre núcleos muy reducidos de fotógrafos independientes que trabajaban por su cuenta y hacían lo que querían, ¿no? Y fotografiaban lo que les interesaba, ¿no?
Entonces yo sí caí en los periódicos, pues porque tenía que ganarme la vida, ¿no? Pero inmediatamente tomé también cuenta de que había otra realidad muy distinta, que es la que describe Laura, de lo que era México, ¿no? Entonces, al salir yo a trabajar con una cámara, pues veía dos cosas. En primer lugar, lo que me encargaba el director o el jefe de redacción, y en segundo lugar veía un mundo alucinante que me fue captando, ¿no? Entonces yo empecé a adquirir mi educación política muy fuerte, con gentes muy notables como pensadores políticos, y al mismo tiempo aprender fotografía. Entonces corren en paralelo una formación ideológica, cultural y otra educación técnica, fotográfica, ¿no? Entonces, inevitablemente tienen que imbricarse, ¿no? Tu cultura política, la cultura sociológica que tenga uno, la posición frente al mundo, frente a los desposeídos o los que tienen mucho, y eso forma pues la obra del fotógrafo a final de cuentas, ¿no? Le da un estilo, le da una temática central, y es lo que yo capté, ¿no? Porque eran épocas muy duras, la mayor parte de los que están aquí pues no tienen esos detalles, pero era la época de las dictaduras en América Latina, que están volviendo, por cierto, y los muchachos con educación política o inquietudes políticas o, digamos, almas libertarias, pues estaban contra todo eso, ¿no? Estaban contra las dictaduras, contra los Somoza, los Trujillo, los Stroessner, repito lo que se está repitiendo ahora, 50 o 60 años después. Entonces todo eso modifica tu manera, o no modifica, sino que construye o dicta tu manera de ver el mundo y tomar fotografías, ¿no? Entonces, pues las fotos no se toman gratuitamente así. De pronto ves una foto bella y buscas la estética, pero en general atrás de uno hay un subconsciente, porque no se hace muy conscientemente, ¿no? Hay un subconsciente que te lleva a ciertos temas, ¿no? Y en mi caso, pues eran temas de orden sociológico, de orden social, ¿no? Yo me gustaba más trabajar en la periferia de la ciudad que dar cuenta del progreso de México y los nuevos edificios. No me interesaba, ¿no? La política menos, la política local, ¿no? Entonces, pues eso lo sintió Laura, sintió esa ambivalencia, ¿no? Entre fotografías bonitas, bien hechas, pero un poco inanes, un poco neutras, ¿no? Y por otro lado, una fotografía que denota pues a un hombre en lucha, ¿no? A un hombre independiente también, y un hombre rebelde, ¿no? Así fue. Bueno, lo que a mí me fascinó de la fotografía de Rodrigo Moya es la ambivalencia que acaba de citar, la complejidad, la heterogeneidad, la coexistencia en un encuadre de valores contradictorios, porque eso realmente era lo que él percibía de México de aquella época. Entonces no es una fotografía plana que tenga un solo mensaje y que veamos de golpe y ya vimos la imagen, sino que son imágenes que si las vemos con suficiente tiempo vamos a ver que hay un elemento que está como detonando esa oposición de valores que están ahí en esa realidad que se está representando. No son fotografías que uno pueda ver e irse, sino son fotografías que de alguna manera lo que hacen es que tienen esta capacidad de ser imágenes como una segunda vida. Entonces nos alejamos de la imagen y una vez lejos de la imagen empezamos a pensar en lo que hay ahí y empezamos a tratar de entender a través de la narración que nos hacemos de la imagen qué
qué es esa vida que estaba ahí. Entonces hay algo que sí me gustaría destacar, que es que en todas las imágenes, o lo que hay en común de las imágenes de la exposición, es justamente esta dialéctica entre valores opuestos, como por ejemplo, en estas imágenes de la precariedad, de la periferia, ciertamente se ve el polvo, se ve el lodo, se ve la pobreza, la humildad, pero también se ve en esas personas que retrata Rodrigo, se ve como esa especie de resistencia, ¿no? Y podríamos hablar que entonces no es una fotografía que está tratando de describir al pobre o describir, digamos, al describirlo en su pobreza o en su modestia o en su situación solamente, es decir, de inscribirlo en una escenografía, sino de sacar al sujeto de esa escenografía y de alguna manera, a partir de una especie de, no sé si compasión, diálogo, interlocución, como sacar un gesto de él en donde esa persona también está hablando. No es el fotógrafo el que habla del sujeto, sino el fotógrafo como mediador de un sujeto que se expresa también en la foto. Entonces, esto es muy evidente, por ejemplo, en una de las fotografías que ustedes van a ver, de un personaje que tal vez nos puedas contar de él, que es Jerónimo, que es este pepenador que lleva una pelota de fútbol volteada en la cabeza como sombrero, y que a través de unas 5 décadas nos devuelve la mirada, ¿no? Sí, sí, bueno, qué bueno que Laura habla de esa foto, porque es una foto que tomé en 65, mientras esperaba entrar a una filmación a hacer fotos, y vi al pepenador y tenía tal postura, ¿no?, que tuve que escribir sobre él un cuento largo, más bien una descripción. Tenía una casi arrogancia, ¿no? Tenía su costal de basura al lado. Les cuento esto que puede ser un poco largo o tal vez inoportuno, porque son los resortes que mueven al fotógrafo, ¿no? Y me impresionó esa gallardía con el que el hombre estaba fumando y con el que me vio acercarme, vio cómo me acercaba, y a mí me infundió respeto el tipo, ¿no? El tipo estaba así, con las piernas cruzadas y con un cigarro, como un señoritingo español, ¿no? Tenía algo así de gallardía hispana, ¿no? Y no se movió, no parpadeó, y yo me acerqué con respeto ya, ¿no? Su actitud me imponía respeto, y le dije, ¿le puedo hacer una fotografía? Y me asintió con la cabeza y me preguntó inmediatamente, ¿cuánto le costó su cámara? Entonces ahí se establece una dialéctica, ¿no? Se establece dos clases que se enfrentan, una con curiosidad, otra con autoridad, con resignación de su clase. Y entonces platiqué con él mucho rato, me contó su vida. Esto era en la avenida Virreyes, en Las Lomas, y me dice, yo no recibo papel mojado ni ropa vieja, yo no recibo chingaderas, yo recibo triciclos, zapatos que sirvan, ya me conocen las criadas, así digo, ya me conocen y saben que yo no recibo chingaderas. Así fue definitivo. Y de ahí siguió la plática, ya me contó cómo murió su padre y toda la historia, ¿no? Esto lo cuento, les digo, podría ser largo, porque ese tipo de personajes abundan mucho entre los habitantes de las zonas desposeídas, como se dice ahora, ¿no? Está lleno de gente de gran dignidad, de gran orgullo, inclusive de su pobreza, porque saben que se enfrentan a una situación casi imposible de superar, y sin embargo persisten y trabajan, y entre ellos hay muchos que destacan como trabajadores, como artesanos, otros se van a la mala vida, se van al crimen, pero en ese conjunto del otro México, que es la mayoría de los millones que somos, hay
esa dualidad, ¿no? entre la seguridad en sí mismos, mucho de resignación ya domada y mucho de orgullo también, ¿no? De seguridad de sí mismos. Entonces, ese fue el mundo que me interesó, ¿no? Sus casas, sus viviendas, esa población impresionante de niños, las mujeres lavando todo el día. Estoy haciendo un documento fotográfico que se llama Lavar y Tender, porque es lo que hacen las mujeres mexicanas de los suburbios, ¿no? Lavan y tienen ropa toda su vida. Yo veía tanta ropa que a alguna le pregunté, me decía, no, joven, es que yo lavo por entrega, yo lavo para la gente rica. No, yo lavo mi ropita los fines de semana. Sí, porque uno veía sábanas y muchas cosas colgadas, ¿no? Si uno se asoma a los barrios pobres, que creemos conocerlos, pero no, siempre hay una pobreza que se va yendo más allá. Está lleno de lavaderos y de tendederos, ¿no? Y los hombres casi no aparecen porque están trabajando. Entonces, esos resortes son los que movían mi cámara, ¿no? Los trabajadores, los obreros, las fábricas, porque era el otro México, el México subsumido, ¿no? Desconocido, que no aparecía en la prensa. A Nacho López en una ocasión, en Estados Unidos, le bajaron una exposición completa porque alguien le sopló al presidente o al secretario de Educación que era denigrante, porque tenía fotos de ese estilo, y le quitaron la exposición, la bajaron. Es una anécdota terrible que nos da cuenta del control que había sobre la imagen. Estaba tan censurada en realidad como los textos. Entonces, ese es el México en el que yo trabajé y encontré un camino propio dictado por mi condición de hombre político, de joven opositor al sistema en América Latina, en el mundo, y eso me permitió aproximarme a la gente con mucha naturalidad, tener la capacidad de hablar con ellos y de entenderlos. Nunca busqué lo folclórico, nunca busqué la miseria como una cosa denigrante. En mis fotos no hay pobreza denigrante, hay más sonrisas que llanto. Entonces, pues con esa línea y otras muy similares, hice teatro, hice danza, hice de todo, ¿no? Pero mi línea personal era el otro México, y es el que vio Laura con mucho cuidado y creo que a veces con emoción, ¿verdad? Bueno, Rodrigo no solamente, como ustedes se están dando cuenta, no solamente es fotógrafo. Rodrigo es un extraordinario narrador que además ha recibido 2 premios nacionales de narrativa. Entonces es un placer como tratar de entender un proyecto de vida, que no es un proyecto de fotografía, sino es un proyecto mucho más complejo, en donde hay una relación entre las imágenes y los textos. Cuando yo conocí a Rodrigo me entregó una tarjetita, esto hace muchísimos años, una tarjetita que decía Rodrigo Moya, exfotógrafo, exbuzo, exeditor, todo eran los ex, y bohemio en general creo que decía, ¿no? O algo Al final así. decía poeta, comunista y bohemio en general. Era una tarjeta que diseñó mi esposa, que tiene ese humor ácido y al mismo tiempo cálido de los ingleses, es inglesa, ¿no? Entonces yo le pedí una tarjeta y me hizo una tarjeta, y me dice, bueno, ¿y qué pongo? Pues, ya no soy fotógrafo porque ya no hago fotografía. Mi editorial quebró, entonces pues no sabía qué era en realidad, todavía no estoy muy convencido de lo que soy. Pero ella sí encontró la clave y dijo, Rodrigo Moya, fotógrafo. Le dije, no, fotógrafo no, pone ex fotógrafo. Bueno, ex fotógrafo, ex escritor, ex buzo, tuve una afición enorme por el mar, ex editor, y al final decía esto que decía ex Ex-bohemio, no, bohemio en general. poeta, bohemio, y no, poeta, a ver, Susana, ¿cómo decía? ¿Cómo decía Susana? ¿Comunista? Comunista, no quise ocultarlo.
Poeta, comunista y bohemio en general. Era una tarjeta sin mayor intención, pero tuvo un éxito tan grande que Susana tuvo que hacer una segunda versión y se acababa. Me decían, ¿tiene una de sus tarjetas, por favor? Y le daba una a alguien en una reunión como esta, digamos, y todos llegaban a pedirme una tarjeta igual, ¿no? Y hay gente que las conserva, ¿no? Entonces, pues ese era realmente mi vida, ¿no? Yo creo que lo que soy, lo que fui, está dicho en mis fotografías. Creo que mis fotografías, mi trabajo fotográfico es un espejo de mi vida, de mis frustraciones, de las luchas perdidas, de las pocas ganadas. Eso es, hablando de esto, esta exposición para mí es una recapitulación, y aunque no es una exposición retroactiva, no quiere abarcar todo mi trabajo, es una exposición que me vuelve a enamorar de mi trabajo, ¿no? En un acto narcisista me enamoro de aquel Rodrigo Moya que fui, ¿no? Joven, inquieto, que se metía a los barrios, que no le temía nada, ¿no? Ahora le temo a todo, al clima, a las escaleras. Entonces, en ese entonces no, uno era como pájaro, ¿no? Y ahora uno se desenvuelve en la vida lleno de temores. Entonces, esta exposición rasca aquella época y de lo que fui, y le agradezco muchísimo a Laura, sobre todo, que supo interpretarla, a este museo maravilloso que he conocido a lo largo del tiempo y que me abrió sus muros. Entonces ustedes van a ver dos Rodrigos, como esa deidad romana que es Jano, que tiene dos cabezas, una que ve hacia adelante y otra que ve hacia atrás. Aquí hay dos Rodrigos, hay un Rodrigo que trabajó y que además hay dos líneas del tiempo y están separados esos dos Rodrigos en la primera línea y en la segunda línea. En la primera línea es ese Rodrigo joven de 20 y tantos años que produjo las fotos y que veía hacia un futuro como para dejar constancia de lo que estaba viviendo y que era importante para él en ese momento, con una intuición increíble porque realmente presenció cosas, las registró y guardó los negativos durante 30 años. Y luego hay un segundo Rodrigo, ¿no? Que a los 65 años se retira, se va a Cuernavaca, vuelve a sacar esos negativos, los revisa, dice en algún momento, hice una purga estalinista y tiré la mitad de los negativos, los que no le gustaban fueron a la basura, pero de lo que quedó empezó a hacer un discurso, a hacer una narración. Y esa narración es la que ustedes van a ver. En primer lugar es una narración que quita lo que no le interesaba y luego que de alguna manera ordena, digamos, y prioriza, y entonces es la labor de un editor. Entonces hay un primer Rodrigo que es fotógrafo y hay un segundo Rodrigo que ya desde la madurez, desde el conocimiento de la historia, desde un conocimiento de saber qué pasó posteriormente a las fotos que él tomó, las reedita para construir un discurso ya cargado de una contundencia y de una fuerza extraordinaria. Entonces no sé si puedas hablar de esos dos Rodrigos. Pues creo que ya no sé qué decir, pero sí, Laura tiene razón, ¿no? Yo finalmente resumo en una frase mi fotografía, ¿no? Digo, la fotografía que hice es un espejo de mí mismo, y así es, ¿no? No hice nada extraordinario, yo hubiera querido escribir con más amplitud, ¿no? Sí, efectivamente, escribí cuentos, tuve dos premios importantes, pero no tuve la voluntad, ni la fuerza, ni el talento para dedicarme a escribir, sobre todo si leo a tanta gente brillante, pues te vas domando, ¿no? Entonces las validades literarias fueron sustituidas siempre por la contundencia de la fotografía, ¿no? Para mí ya no había cosa más preciosa, y lo sigue siendo, lo sigue habiendo, que cuando hago una serie de fotografías, ahora las mando a copiar, porque yo trabajo a la antigua, soy el último dinosaurio de la fotografía, ¿no? Soy de la época jurásica, sigo usando cámaras viejas, trabajando películas exclusivamente, no hago nada digital,
excepto cuando es una cosa muy grande, como han hecho aquí. Entonces, me inhibe, ¿no? Mi propia obra, ¿no? Y me reencuentro en ella y me siento satisfecho, pero no tanto, ¿no? Nadie se siente satisfecho del todo, ni siquiera los que roban al país en cantidades tan enormes, ¿no? Hay algo todavía de rebeldía en mi manera de pensar, en mi manera de ver la fotografía, a veces con desencanto, porque digo, esto sigue igual o peor. Entonces es un dilema ver el archivo. Por una parte te sientes contento de haber registrado todo eso, como señala Laura, y por otra parte se siente uno frustrado de ver lo que estamos viendo todos, todo lo que está pasando en este país y en Venezuela en este momento, en toda América, en Europa. Entonces vivimos en un mundo patas arriba, ya de plano en una carrera armamentista, en Guerra Fría, y eso me pesa, me sigue pesando. Como de joven me estimulaba, porque de joven hay esperanza, ¿no? Hay mucho optimismo de que las cosas van a mejorar, ¿no? Pero ya a los 85 años, pues uno ve que las cosas, si mejoran, va a ser de una manera muy difícil, quizá muy cruenta, y entonces persiste la preocupación. Mis fotos a veces me producen felicidad, porque están bien hechas, porque me gustan, y a veces me producen tristeza, ¿no? Creo que es lo que de alguna manera dice Laura también, ¿no? Esa dicotomía entre lo que uno hace y sus significados muy polivalentes y muy largos en el tiempo, ¿no? Es el valor de la foto, ¿no? Que mantiene algo cuando tiene valor por mucho tiempo y nos demuestra lo que fue la vida inclusive del fotógrafo. Bueno, yo me lo explico, ustedes están oyendo a Rodrigo dudar sobre su fotografía y yo me lo explico de la siguiente manera. Hay un texto de Schiller sobre la poesía ingenua y sentimental que luego toma el Premio Nobel de Literatura, Pamuk, el turco, y como para explicar la novela, y dice, hay dos tipos de novelistas o de poetas en Schiller y novelistas en Pamuk, y yo diría fotógrafos. Serían los ingenuos y los sentimentales. Los ingenuos son los que no dudan, los que toman la foto, en este caso de la fotografía, toman la foto, les gusta, les sale bien, se quedan contentos y ya verdaderamente están muy satisfechos de lo que hicieron, no tienen mayores dudas. Y los sentimentales, los poetas o los novelistas o los fotógrafos sentimentales, según Schiller o Pamuk o Moya, serían aquellos que dudan profundamente de lo que están haciendo, que se llenan de emoción ante lo que está ahí, y como la emoción es compleja, empiezan a dividirse, y entonces en las noches tienen duda de lo que hicieron y vuelven a su trabajo una y otra vez, y es ese sentimentalismo el que mantiene viva la actividad creativa, porque es ese no estar contento y ese dudar del trabajo de uno que le hace volver al trabajo y tratar de volver a narrarlo o de volver a organizarlo, o en tu caso de volver a editarlo para tratar de encontrar algo ahí del cual asirse ante una realidad que es una realidad cambiante, heterogénea, compleja, en fin. Entonces, yo diría que si bien Rodrigo, va a estar siempre como insatisfecho ante todo, y con su curadora también va a estar insatisfecho, y me va a decir lo que no le gustó. Yo creo que esa es una cuestión positiva, es una cuestión fundamental, porque es el resorte, ¿no?, de alguien que está tratando, como los buenos narradores, de conducir el recorrido de la mirada por las fotografías, así como los buenos novelistas nos hacen recorrer, ¿no?, por su narración, por las palabras,
ese recorrido de la vida, ¿no? Entonces yo le quiero agradecer a Rodrigo el que nos dé esa oportunidad de enfrentarnos a realidades complejas, difíciles, contradictorias, ambiguas, pero muy apasionantes, porque están precisamente vivas en la imagen, y de ser un generoso narrador que nos ayuda a conducir el recorrido de nuestra mirada por sus fotografías. No sé si ustedes tengan alguna pregunta para Rodrigo. Vamos a cerrar esta charla para subir a las salas. Jorge. Bueno, primero lo primero, Rodrigo, felicidades merecidísimas. Felicidades a Susan. Yo le decía a Susan que ajusté una vieja frase que dice, ya ajustada personalmente, que detrás de una gran mujer, pues siempre hay un gran hombre. Y la verdad que en este caso se aplica espléndidamente. Mi agradecimiento al Museo Amparo, mi agradecimiento profundo también al Centro de la Imagen, a Laura, querida Laura, por regalarnos esta gran experiencia de gozar aquí en nuestra casa, que es el Museo Amparo, de una experiencia fascinante que seguramente será el mirar todas estas imágenes que tú has hecho. Alguna vez comentaste que, y lo acabas de repetir, que tu fotografía es un testimonio de mí mismo, decías, a la sombra de los demás. La realidad es que sí, definitivamente es un testimonio de ti mismo, pero también es un gran testimonio sobre este México que fue, que es y que de alguna manera natural va a seguir siendo, pero es un gran retrato de la identidad de México. Estos, como decías, también en cromos, los ensayos, las crónicas y las memorias de tu fotografía. La realidad es que este testimonio nos ha regalado muchísima luz sobre este México. Nos ha generado preguntas y nos ha dado muchísimas respuestas. Has hablado de la luz y de la oscuridad. Y como alguna vez dijo Benedetti, también de esa novela canallesca escrita por un loco. Verdaderamente felicidades. Este amadísimo país nuestro no siempre tiene actos de justicia cultural, se dan a cuentagotas, y este es verdaderamente merecidísimo, un gran premio y un gran reconocimiento, y que debe alentarnos a todos para conocer más de la fotografía, más de tu obra y más de este México entrañable. Gracias. Gracias a ti. Sí, buenas tardes, maestro. Bueno, también felicidades. Lo que quiero preguntarle es que si puede mencionar los personajes de este lado. Sí. Rodrigo. De los personajes que hizo mención que le influenciaron socialmente. Y la segunda, pues, ver qué tan complicado era acercarse a esta gente, a los suburbios, bueno, lo que denominó suburbio, o la gente que llegó a plasmar, qué tan complicado era, por obviamente en el comparativo de hoy en día, que es complicadísimo. Ahora sacar una cámara es terrible, o sea, ahora entonces, ¿qué tan complicado era para usted, o fue, o la anécdota, pues? No era complicado para nada, ¿no? Yo deambulaba en los barrios más bajos, más pobres, y la gente era amable, era curiosa, los niños querían que los fotografiara, y yo tenía cierta facilidad para entablar conversaciones con la gente, porque afocar y acercarse a una señora que está lavando siempre es un paso difícil, pero no había problema, nunca tuve problema. En Panamá tuve algún problema en un barrio muy difícil, en el Chorrillo, el que destruyeron los norteamericanos en el bombardeo que hicieron a Panamá. Ahí sí tuve un altercado, pero en general no para nada. Lo que sí le puedo decir es que ahora no me atrevería a entrar a esos lugares. Es decir, México ha cambiado. México ya no es aquella gente dispuesta a hablar con el extraño, dispuesto a atenderlo.
alguna vez me ofrecieron tortillas que estaban haciendo. Entonces, ahora ni de chiste me metería a los lugares donde, digamos, hay huachicoleo, hay mafias, hay droga. Ya la posición del fotógrafo es otra, es una posición muy cautelosa. Y por eso también la foto se ha estrechado, ¿no? Se ha estrechado hacia las clases medias, hacia la foto artística, hacia la foto bonita, porque ya pocos se atreven a tirarse hacia adelante con el otro México, ¿no? Felicito esta brillante exposición de Rodrigo Moya y Laura González. Está retratando con estas fotos los miserables del siglo XX, los miserables del siglo XX de los años 50. Me recuerda mucho la película Los Olvidados de Luis Buñuel, pero también aquel magistral escrito, libro de Víctor Hugo Trebonché, Los Miserables. De la misma manera, esa obra de Oscar Lewis, Los Hijos de Sánchez, que incluso prohibió, fue censurada. Don Rodrigo hablaba también de esa censura. Yo tengo una pregunta, después de esta breve introducción. ¿Por qué las fotos aparecen en blanco y negro? Es porque, recuerdo algunas de las exposiciones, es parte del maniqueísmo, es parte de la visión de lo que era la ideología de la Guerra Fría, o finalmente es el paradigma, el lado oscuro del paradigma de la modernidad a la que aspiró el México del desarrollo estabilizador, y que desde luego don Rodrigo encuentra en esa visión dialéctica, como bien argumentaba Laura, el lado oscuro de la modernidad y la contradicción de la conmoción social de esa modernidad a la que México aspiraba a incorporarse al primer mundismo, ¿no? Que en realidad no era el primer mundismo, sino del tercermundismo al quintomundismo, ¿no? Entonces, desde luego, estas fotos es una verdadera retrato magistral de esa realidad, pero me surge esa incógnita porque el blanco y negro, o que a partir del 68 dejamos de ver la realidad en blanco y negro para ver la realidad multicolor, ¿no? Multifacética, ¿no? Esa será mi pregunta, y muchas gracias y felicidades. Bueno, quiero decirle con franqueza que me perdí un poco en la pregunta porque fue un poco larga, ¿no? Entonces no sé cuál es exactamente la pregunta. Además, con el micrófono oigo muy mal. Entonces, si me quiere resumir la pregunta, por favor, sí. Pero sin especulación histórica. Perdón. Sí, perdón, que por qué aparecen las fotos en blanco y negro. Bueno. Fotos en blanco y negro, gracias. Eso sí es una pregunta concreta que le puedo... Perdóneme. Bueno, porque en mi época el color no estaba tan desarrollado, pero sí tomé color, tengo mucho color, pero tengo una pasión especial por el blanco y negro. ¿Por qué? Porque me recuerda a muchas cosas de pintura. Mi padre era dibujante, pintor, y le gustaba mucho el blanco y negro. El cine italiano me influyó mucho. El primer cine soviético pues era blanco y negro, el mundo era blanco y negro, el color era un lujo, no había la maquinaria que hay ahora para imprimir. Entonces los periódicos nos pedían foto en blanco y negro. Imprimir en color costaba mucho, era un proceso muy lento, había películas que ni siquiera se revelaban aquí, como el Kodachrome, que es el que yo usaba. Entonces el blanco y negro pues era universal, y yo creo que sigue siendo universal. Es decir, el blanco y negro es una abstracción quizá de la vida, ¿no? Pero también nace el color digital que se hace ahora, ¿no? Que está saturado de color, se emborracha uno de tanto color y de que todo es color y color, ¿no? Entonces el blanco y negro tiene una discreción, es un poco en términos musicales adagio, ¿no? Es una forma de ver las imágenes, en primer lugar, con más dramatismo que la foto a todo color, ¿no? Aunque hay grandes fotos a todo color. Y en segundo lugar es una forma también de abstraerse un poco de la realidad de las cosas, ¿no?
y sin embargo ver todos los detalles que uno necesita para entender. Los que conocemos la obra de Rodrigo Moya y somos admiradores de su obra, conocemos muy bien las fotografías que tomó en Centroamérica, en Cuba, en el Caribe, en Venezuela, por citar algunos países. Y quiero preguntar por qué esta exposición solo es sobre México. ¿Por qué no dejarnos ver al Rodrigo Moya completo, con toda su obra, con toda su fuerza? ¿Y por qué solo imágenes de México? Según tengo entendido, por el título de la exposición y por las imágenes que vemos en pantalla, se trata solo de México. Bueno, yo quisiera saber por qué solo México y por qué no Rodrigo Moya en toda su plenitud como fotógrafo. Bueno, yo creo que Rodrigo Moya es pleno en México también, tanto como en Latinoamérica, en Cuba, en Venezuela. Es una decisión de solo tomar una parte del archivo para profundizar en la visión sobre México. Hay un cierto número de proyectos que ya se han hecho sobre Rodrigo, en donde se abarca toda la producción que él tuvo. Digamos que las fotos que él hizo del Che, por ejemplo, de los guerrilleros en Centroamérica son muy conocidas, pero a mí lo que me parecía interesante explorar es hasta qué punto esa misma visión, digamos, que él proyectó en Latinoamérica sobre estas realidades complejas en finales de los 50 y principios de los 60, se aplicaban también a una crítica sobre México. Es decir, cómo esos argumentos que él como extranjero podía trabajar o desarrollar en su fotografía eran también susceptibles a aplicar en este país en donde él pues trabajaba en la prensa de todos los días, ¿no? En un principio empezamos a trabajar la exposición de todo Rodrigo Moya y luego además vi que era extensísimo y es una decisión curatorial de tomar una parte nada más, pero tomar una parte para profundizar en esa parte, ¿no? Que me pareció que era importante hacerlo y que también permitía incluir una parte que ha sido menos trabajada del archivo de Moya, que es la parte de escena, y a la cual dedicó mucho de sus primeros años, y que le permitió, y eso no lo hemos dicho, le permitió lograr un registro de proyectos de escena muy importantes en aquella época, como Poesía en Voz Alta, que fue un proyecto de vanguardia de teatro que iniciaron Juan José Arriola y Octavio Paz, y él estuvo ahí, tomó fotos y es de los pocos fotógrafos que tiene registro de este proceso del teatro de aquellos años, así como del primer concurso de cine experimental de 1965, que fue muy, muy importante para la renovación del cine en este país, y que él tiene unos registros increíbles. Entonces, esa decisión de cortar sobre México y de centrar sobre México permitía profundizar a sí mismo en esa parte del archivo que es menos conocida, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Está muy interesante la conversación. Al comienzo hablaban sobre la dicotomía entre el curador y el fotógrafo, cómo ambos figuras se acercan al mismo objetivo y si bien tienen una distinta óptica, se complementan muy bien y es un bien para la fotografía, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué relación tenía el crítico de fotografía con el fotógrafo, ¿no? Y por crítico me refiero a esta figura que se ha empapado en el tema y que redacta tanto bien en periódicos como en revistas. No sé a qué crítico te refieras o a los críticos. Yo creo que en este momento no hay muchos críticos de fotografía, hay muchos investigadores, ya vemos
gente, curadores que escribimos sobre fotografía, pero esa cuestión crítica como de la prensa de todos los días, como había, no sé, en los años 50, 60 o 70 o todavía en los 80, es un fenómeno que está desapareciendo porque están desapareciendo los periódicos mismos, es decir, toda la prensa se está yendo hacia las redes digitales. Pero sí puedo decir que en el caso de Rodrigo Moya, la cercanía con gente como Guillermo Angulo, que fue su maestro y que también escribía, o con Antonio Rodríguez, fue muy importante. No sé si quieras decir algo. Pues yo creo que es muy buena respuesta la de Laura, ¿no? Tratar de tomar un pedazo de, no me gusta la palabra, pero digamos una sección, un trozo de lo que hice, en lugar de dispersarse en muchas cosas, porque yo como fotógrafo tengo una característica de la que me vanaglorio, y es de que cubrí muchas cosas, mucho, teatro, danza. Lo único que no cubrí, curiosamente, fue la vida de la clase media, siendo yo un muchacho de clase media, que estuve en la facultad, que estuve en colegios, bueno, en colegios estuve, sí, en el Colegio Madrid, en colegios de gobierno, entonces tengo esa dicotomía, ¿no?, entre una clase más o menos acomodada y por otra parte estudiar con muchachos, hijos de proletarios, en un colegio español de refugiados. Entonces eso me permite lanzarme a muchos temas como fotógrafo, ¿no? No me dedico a lo social, a una clase en especial, no me interesa el arte, yo nunca me sentí artista, entonces no buscaba la foto por la foto o la poesía por la poesía, yo buscaba la realidad. Yo me considero un fotógrafo humanista, entonces al ser un fotógrafo humanista, pues tienes muchas cosas. Yo veía danza y me encantaba la danza, y las bailarinas también. Veía teatro y veía 3 veces la función, iba a los ensayos. Entonces es muy disperso, como dice Laura, bueno, no disperso, sino muy abundante el archivo. Entonces fue una decisión para mí muy apropiada. Al principio no me gustó porque dije, bueno, yo no soy México, hay tantos fotógrafos, pero sí hicieron bien el museo y la curadora en tomar una sección, una tajada, digamos, de ese enorme abanico de temas que yo cubrí. Y como los cubrí todos con mucha pasión y con mucha emoción, pues son abundantes y son bastante certeros. Entonces podíamos hacer una exposición de danza, una de teatro, otra de deporte. No, hice deporte, pero nunca fotografía de deporte. Entonces fue muy buena solución tomar un trozo, una tajada de ese archivo que nos diera una idea más profunda de un tema. México, ¿no? Creo que había otra, Rafa. Tengo una pregunta muy particular, es solamente preguntarte, Rodrigo, si tienes un lente favorito, si en algún momento tuviste una relación amorosa con un lente así particular. ¿Una relación amorosa con quién, perdón? Con un lente. ¿Con quién? Con un lente, con algún lente en particular. No entiendo la pregunta o no la oigo bien, perdón. Con un lente, con el 35 o con el 50. Ah, bueno, sí, yo te entiendo, ya, perdón, sí, ese es un lenguaje claro. El que me debe estar, es que no veo muy bien, el que me debe estar preguntando es un fotógrafo muy experto, no sé quién es, pero es. Es Rafa Ortega. Ah, bueno. No, sí, yo tuve preferencia por la Rolleiflex en la primera etapa, porque con esa aprendí, ¿no? Y usaba un lente planar 2.8, primero un Tessar 3.5, imagínate, esos son lentes ya jurásicos, ¿no? Y aún así, yo trabajé siempre con luz existente y hacía teatro con luz existente, con un 3.5, y después ya pasé a un planar 2.8 y ya después pasé a usar indistintamente una Nikon, con un lente que salió maravilloso, 1.1, que era muy luminoso, ¿no? Entonces el 90% de mi trabajo o más está hecho con luz existente. Teatro, manifestaciones nocturnas, yo buscaba la manera de
de acelerar la película, no me atenía mucho al lente, me atenía más a los procesos de revelado con aceleración a base de químicos poco conocidos en México, como la fenidona, por ejemplo, que venía de la IRFOR, y la fenidona pues te triplica la velocidad de la película, ¿no? Entonces, cuando yo empecé no había Tri-X, estaba saliendo, había la Super 2X. Entonces, y uno buscaba, desde luego, sobre todo una gente que usa la pura luz como esta, sin flashes, sin lámparas, pues usa el lente más luminoso posible con los reveladores más activos posibles, ¿no? Y eso fue respecto a los lentes. Respecto a los reveladores, pues siempre usé fenidona, microfen. Bueno, queremos invitarlos a subir y ver esta exposición y luego hay un pequeño convivio en la terraza y quedamos Rodrigo y yo a su disposición ya en un diálogo más informal. Entonces los invitamos a pasar a las salas. Muchas gracias.